que como que hay intereses, ¿no?, para bajarse su candidatura. Pero escuchen, en el diario Perú 21 hay una nota, esto no sé si será verdad, ¿ah?, pero el Diario Popular publicó en 1989 que Acuña violó a una adolescente. ¿Dónde está Acuña? Porque Acuña, o sea, ya, esta acusación ya es tan seria, y además que la niña, la joven, tenía 16 años, ¿no? Y ella estaba en una academia preuniversitaria, y que además él le prometía hacerla abortar. Que, no sé, de verdad, esto es muy serio, y esta denuncia apareció en el Diario Popular de la edición norte en el 89. Y lo que decía es: líder de academia viola y deja encinta a chibola. Y con el Acuña, con el cuento de estudios, se emborracha, viola y embaraza. Oh, Dios, prometiendo hacerla abortar. Ahora, ¿Acuña tiene que aclarar las cosas? Sí, claro, tiene. Y Rosa Núñez, la congresista que ayer iba a declarar, ya no sé, pues no nos declara, ya no quiere darnos entrevistas, no sé qué pasa, pero ella ha dicho, y esto está publicado en este periódico, que ella se enteró por los medios periodísticos de la noticia de que su esposo había violado y embarazado a una menor de edad, porque ella en ese tiempo solo vivía para sus hijos y se preparaba en la Academia Preuniversitaria de Ingeniería. Y bueno, que ella sí sabía, ¿no es cierto? Y que incluso la mamá de César Acuña le reclamó y le dijo que cómo era posible que hiciera eso y que era una deshonra para la familia. Bueno, Acuña es pegalón, violador, ¿qué es esto? No, de verdad que feo, en serio, ¿eh? Y Acuña sí tiene que hablar porque es candidato a la República. Los candidatos a la República ahora se van a someter a todo el escrutinio de la prensa, porque, bueno, lo mismo no solo pasa aquí, sino en Estados Unidos, en la China y en Portugal. O sea, una persona que quiere ser presidente del Perú se tiene que saber todo, ¿no? Sus pecados, sus éxitos, sus triunfos. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski tiene en sus filas a Máximo San Román. Y Máximo San Román fue vicepresidente de la República en el gobierno de Fujimori. Recuerden cuando Fujimori se fugó, incluso él juramentó, ¿no es cierto?, en la casa de Lourdes Flores, yo me acuerdo de eso. Y bueno, el último domingo yo vi a San Román en el escenario, ¿no es cierto?, estaba con Rospi, estaba con Cheput, con Techito, se me ve el nombre, con Gino Costa, ¿no? Y entonces San Román estaba ahí al costado, había muy alegre él, y hoy día venía a la cabina porque, bueno, tenemos que aclarar qué es lo que va a hacer San Román. Y además él ha dicho que PPK es la mejor opción. ¿Cómo está, Máximo? Milagros, muchísimas gracias por Bienvenido. la invitación, y la verdad que yo siempre quería contestar tus preguntas. Eres Muchas una gracias. Periodista y ¿Cuánto profesional. tiempo que no lo veo, don Máximo? ¿Cómo le va con Nova, con su empresa? Bien, afortunadamente Ya. bien, luchando, pero no solamente es la empresa, nosotros hacemos una gran labor social con niños de la calle. Sí, yo sé. Tenemos resueltos los problemas del Perú, ¿no? Desde la nutrición, la educación, la capacitación. Todos los jóvenes que estudian en ese colegio muy precario de niños de la calle terminan hablando inglés. Todos ingresan a las universidades y tienen la beca 18, todos los 42 de la promoción anterior, los 42 están estudiando y carreras ¿Usted está extraordinarias. auspiciando un colegio? Apoyamos un hogar de niños donde Qué en el bonito. interior, ¿En dónde? yo ¿En te dónde, quiero Máximo? invitar. Aquí en Zapallar, en Ventanilla. Ah, ¿y cómo se llama el colegio? Colegios Hogar de Niños Sagrada Familia. Qué bien, Me Máximo. encantaría que visites porque son cosas Vamos que hay un que... día, Ventanilla. Además es un piloto, Milagros, Ya. para demostrar que el Perú se puede resolver Sí, sin claro. mucho dinero. Y con educación. Y la única oportunidad y la única política de verdadera inclusión es la buena educación. Salen panaderos, salen carpinteros, salen confeccionistas, salen cocineros.
Además, me parece perfecto. Además, ¿no? Y también tenemos orquesta sinfónica, tenemos orquesta popular, orquesta de Sicurí. O sea, sería largo mencionar las cosas. ¿Y algunos chicos van y trabajan contigo en tu algunos los que tienen esa vocación. Claro. Por ejemplo, hay un muchacho que está estudiando en la Cantuta para ser entrenador de fútbol. Pero como quiere, estudia en la universidad, en la Cantuta, entrenador. Pero es una persona extraordinaria. Dios mío, para entrenador, con habilidades, sin haber entrado por un instituto tecnológico, maneja las máquinas más complicadas, robots, que prácticamente, porque máquinas que hacen, y programa. Como estos niños están acostumbrados a jugar Nintendo, les hace muy fácil aprender esa cosa. Claro, Máximo, ¿por qué has elegido a PPK? Yo siempre he estado con Pedro Pablo, he sido en la campaña anterior vicepresidente y hemos hecho un bonito trabajo. Es verdad, como todos los jóvenes, cuando era joven, hemos escuchado esas proclamas de los caviares, me refiero al viejito, al finadito Malpica, a Manuel Dahmer, y todos ellos despotricar del pobre Pedro Pablo. Sí, claro, pero después de gringo lobista y todo. Entonces, pero yo he tenido la oportunidad de conocer de verdad, hemos cultivado una amistad sincera, y es una pena que Pedro Pablo sea tan humilde y no le guste hablar las cosas esas de sensibilidad. ¿Por qué quiere servir al país? ¿Y sabe por qué? Porque sigue los pasos de su padre. Su padre fue un médico que vino después de Europa, estar en el Instituto Curie de Francia, se vino primero al Brasil y después se vino al Perú porque se enteró que había una enfermedad incurable como la lepra y se fue, se contrató como empleado del Ministerio de Salud. ¿Cuánto gana ese empleo? Los empleados, los médicos, tú sabes que cada vez nos hacen huelga y toda la vida no han ganado mucho, y con eso ha estado viviendo. Y después se pasó a Puno para ver las enfermedades de altura y fue acusado malamente como comunista, como agitador, porque reclamaba los derechos de los más pobres. ¿Te imaginas trabajar ahí, en la Mamorra, en San Pablo, con leprosos? Sí, yo sé eso. Entonces, el muchacho ha recibido esa sensibilidad, y lo único que quiere hacer en su vida es devolverle al Perú lo que le ha dado. Entonces, cuantas veces Pedro Pablo ha venido al Perú, ha venido a servir. En la primera oportunidad, cuando ocupaba por primera vez un cargo altísimo en el Banco Mundial, fue invitado por Fernando Chuar López Aldana por indicación de Fernando Belaúnde para que venga a servir al país. Dejó las comodidades que tenía en el Banco Mundial y vino a ser miembro y presidente del Banco Central de Reserva hasta que se produjo el golpe. Tuvo que irse porque aquí Velasco había ordenado su encarcelamiento, tuvo que fugarse y lógicamente servir en otros países. Y cuantas veces lo han llamado, ha venido a servir a su país, y esta vez me ha prometido y ha prometido al pueblo que lo único que quiere hacer es servir al país con toda la experiencia lograda a lo largo de todos los años de profesional. Máximo, yo creo que en verdad nadie duda de del currículum de Pedro Pablo, ¿no? Es un hombre técnico, sabe lo que hace. Oye, no por gusto se es consultor. Con lo mejor, con todos los presidentes. Ayer mismo estábamos con la presentación del libro, estaba el presidente Pastrana, el de Colombia, y se tratan de tú a tú, claro, y se conocen y todo. Claro, Pedro Pablo, todos los presidentes. Entonces tiene roce internacional y reconocimiento internacional. Pero lo que la mayoría de gente le preocupa, bueno, a los rivales de Pedro Pablo, y hoy día sale un largo informe en Hildebrand, son los negocios de Pedro Pablo. Sus tentáculos en Estados Unidos, el hecho, incluso presentan el documento de Pedro Pablo para renunciar a su ciudadanía, y lo que el rubro de la fecha está en blanco, o sea, entonces lo dan como no válido, y además lo que dice la publicación es que ya esta sería la segunda vez que quisiera renunciar y que quizá también otra vez nos está vendiendo bacalao. Entonces, ¿te preocupan los negocios que tiene Pedro Pablo? Porque esa es la gran crítica, ¿no? O sea, ¿para qué quiere ser presidente Pedro Pablo? Para servir a su patria, que le ha dado la vida, que le ha dado la oportunidad de conocer la pobreza, que le ha dado la oportunidad de saber
cuáles son las alternativas. O para servirse. No, para hacer. ¿Tú crees que una persona de su edad va a servirse? ¿Tú crees que tendría tiempo para poder apropiarse dinero ajeno para su beneficio propio? No digo apropiarse, pero puede ser que haga enlaces cuando uno está en el poder. Uno mira lo que ha pasado con esta pareja presidencial que llegó al gobierno y que, me van a perdonar, pero Nadine Heredia de clase alta no era nada, no tenía nada. Y de pronto ya hemos visto por las agendas y por las denuncias todo lo que ha ido comprando, usando. O sea, el poder seduce porque el poder trae plata, Máximo, y tú lo sabes. No lo sé, hay alguien que dice que la plata viene sola, pero yo he servido. Ya, pero tú has estado en el gobierno de Fujimori, que es uno de los gobiernos más corruptos de nuestra historia. Perdona, y donde se llevaban plata en maletas. Aquí vamos a discrepar. Discrepemos. Pero vamos a diferenciar dos periodos. El periodo democrático de Fujimori y el periodo dictatorial. Pero el dictatorial fue rápido, fue desde el 92, ya era un dictador, cerró el Congreso. Por eso, pero solo tuvo 2 años de demócrata. Yo tuve 18 meses, ni 2 años, 18 meses. Pero en esos 18 meses yo cambié el país, sin congresistas. Pusimos el piloto automático, por favor, no podemos desconocer un hecho histórico. Recibimos un país paria, un país inelegible, un país de perromuerteros por la irresponsabilidad del gobernante de ese momento, que era Alan García. Nos dejó un país quebrado, sin moral, sin valores. Es verdad, y con el terrorismo galopante. azotando. Además, un país que ya se había fraccionado, o ya tenían proyectos de fraccionar porque era inviable, parte a Colombia, parte a Brasil y parte a Chile. Pero a lo que yo voy, o sea, la reforma económica que hizo el chino, que se la copió de Mario, o sea, porque no me van a negar, el mismo Hernando de Soto me ha contado varias veces en entrevistas cómo fue el traslado. Él no decía que iba a ser el shock y lo hizo, y Mario lo había prometido en campaña. Bueno, en fin, eso no lo vamos a discutir, pero digamos, las ideas no fueron de Fujimori, fueron del otro lado, que él las copió. Perdona, es que yo he sido partícipe, he sido protagonista. Por eso te lo estoy recordando. Milagros, por favor, no me recuerdes algo que para mí me consta. Efectivamente hubo un cambio. Pero ese cambio no fue de Predemo. No, pero no fue propuesto por ustedes. No fue la recomendación. Fíjate, ahí tuvo una participación estelar, patriótica, Javier Pérez de Cuéllar. Siendo secretario general de las Naciones Unidas, en Washington reunió a los gurús, a los que manejan la economía mundial, y lo convencieron a Fujimori que debía hacer un ajuste económico drástico y debía ser ya. Ese es el cambio. No ha sido cumpliendo lo de Vargas Llosa. Vargas Llosa es un buen escritor y nada más. No, pero tenía detrás de él un equipo que... ¿Qué sabe de gobierno él? Tenía detrás de él un equipo que... un equipo técnico, como lo va a tener PPK, yo pienso que hizo un plan. No, un momento. Hay una diferencia tremenda. El chino no tenía plan. Hay una diferencia entre Vargas Llosa y Pedro Pablo. Vargas Llosa es un buen escribidor, ¿no es cierto? Pero no tiene ninguna experiencia de gestión. De acuerdo, y para gobernar un país tiene que haber experiencia de gestión, tomar decisiones. Es el fiasco que hemos tenido con Alan García. ¿Qué experiencia de gestión tenía? O sea, Humala, ¿qué experiencia tiene? Nada, mismo, ¿qué experiencia? Por eso estamos así como estamos. También no importa, pero todo el mundo pericotea. Pero el punto máximo es, ¿tú crees que hoy, de todos los candidatos, Pedro Pablo es el que más experiencia tiene? O sea, y el más calificado, el que más califica, sí sabe. Definitivamente, me consta a mí porque hemos trabajado juntos. Hemos visto cómo se puede resolver el problema de la desnutrición sin dinero, no con tanto derroche del jarihuarma. Tenemos ejemplos que mostrar que Pedro Pablo los conoce, no solamente en la alimentación, en la educación con valores, con principios. Acuña se está vendiendo como el candidato de la educación, como el que va a salvar al Perú porque él es de una raza diferente y porque él sí sabe educar. Bueno, has visto, tu introducción ha sido muy elocuente. No Terrible, sé si tienes me parece entonces, mejor no hablemos de otro, hablemos de Pedro Pablo, de lo que sí sabe hacer. O sea, él tiene experiencia y es una persona con mucho desprendimiento. ¿Y qué vas a hacer tú en el gobierno de PPK? Yo no voy a ir al gobierno, no voy a ser ni congresista, no quiero. ¿Pero vas a estar en la plancha? No quiero estar en la plancha. ¿Qué estás haciendo? Estoy apoyando por una responsabilidad cívica. Desinteresadamente. Además me lo ha pedido Pedro Pablo que de lo manera acompañe. desinteresada. Desinteresada, totalmente. Siempre mi actuación de Máximo ha sido totalmente desinteresada. O sea, no vas al Congreso, no vas a la plancha, eres un soldado. Soldado, sí. Y fíjate, y soldado de la patria como siempre. Te comento, mi primer acto público, después de que juramentó Fujimori,
a mí me tocó ir al planteo de los próceres. Me alcanzaron el libro dorado para expresar mi memoria, para dejar mi expresión de esa visita. ¿Y sabes lo que puse? Yo no sabía qué hacer, para mí todo era sorpresa, porque yo nunca pensé ser vicepresidente, ni menos presidente del Congreso. Eso es realmente, yo era lego esto. Entonces, me alcanzan el libro y lo único que atiné a poner es lo que estoy cumpliendo hasta hoy. Gracias, mi querida patria, por darme la oportunidad de servirte. Y esto es lo que hago. Yo no voy a servir a la patria. Siempre, lo he hecho, desde donde estoy. ¿Y no te preocupan los negocios privados de Pedro Pablo que tengan en Estados Unidos? Yo creo que son especulaciones. Él ha sido un gran ejecutivo que ha sido director de las más grandes empresas del mundo. Ha sido presidente, entonces, ha sido miembro de directorio. Lo que ha hecho es hacer una empresa, una especie de empresa para concursar, para captar fondos y canalizar hacia los países que necesitan. ¿Tú crees que eso es negocio para él? No, es canalización de recursos para beneficiar a los países que necesitan dinero. Ya, pero mira, así como sucedió con Piñera, que cuando subió al gobierno de Chile, él fue claro y dijo, miren, esta es mi fortuna, yo voy a vender land y va a pasar todo esto, pero todos los chilenos tienen que saber quién soy, de dónde vengo y qué es lo que voy a hacer, porque luego se presta suspicacias. Pedro Pablo debería hacer lo mismo, debería de contar al Perú entero quién es, qué negocios tiene, en dónde los tiene, porque mira lo que hoy día sale publicado y mañana más tarde le van a empezar a seguir los rastros. O sea, los candidatos tienen que ser transparentes, Máximo. Yo siempre se lo he dicho a Pedro Pablo, pero Pedro Pablo es tan humilde que no quiere decir, no quiere decir que, por ejemplo, el primer trabajo... Él es millonario, lo sabemos. El primer trabajo que tuvo, cuando terminó en la universidad en Londres, Inglaterra, se vino al Perú. Y no encontró trabajo. Le dieron un trabajo en Ocongate, en la Uramarca, sobre 4.500 metros. Eso está bien, porque así empezó. Pero vino a Pero trabajar. Máximo, tú no tendrías ningún reparo en decirme que eres un hombre que ha trabajado toda su vida, que ahora tienes una buena fortuna. No, bueno, tampoco te vas a ser pobre, porque yo conozco tu vida, pero ¿me entiendes? O sea, tienes tus bienes, has trabajado, y señores, yo no me voy a servir del Estado porque plata tengo. Yo voy a servir. Ya, pero eso es lo que tiene que hacer el candidato. Entonces dile a Pedro Pablo que de una vez las cuentas claras de chocolate espeso, porque si no se va a prestar más a suspicacias. No me aceptan mis sugerencias cuando se trata de su persona sensible, de su persona sensible, porque ese es muy humilde. Y le digo, oye Pedro Pablo, ¿por qué no dices que tú te tuviste que ir porque tu padre lo encarcelaron? Claro, y además que se fue becado. No, se fue, ¿sabes qué? No, pero él estaba becado, estudió becado, pero no salía pero no salía del... eso es lo que sabemos. Pero lo que pasa es, él no quiere contar que cuando su padre quedó sin sueldo, no tenían con qué vivir. Entonces, pidió a sus familiares en Suiza y ellos les mandaron el pasaje para que se vayan allá. Y allá estudió, lógicamente, y después terminó el bachillerato, postuló a la Oxford de Inglaterra. Y como le pedían $1.500, no pudo conseguir esos 1.500. Entonces tuve que ir a la Princeton, donde no pedían ese requisito. Esas cosas no lo quiere contar. Pero bueno, tiene que contarlo. Tiene que contarlo. No, pero aparte de eso, de su bagaje académico y de lo bien que le ha ido en la vida, porque estudió mucho y ganó muchas becas, y ahora es un gran conferencista y todo lo que sabemos, Pedro Pablo tiene que decir, miren señores, yo tengo negocios, claro, manejo fondos, tengo bienes raíces, tengo tantas casas, o sea, ¿por qué avergonzarnos de lo que hemos logrado con nuestro trabajo, Máximo? Y yo no hablo de que Pedro Pablo tenga vergüenza, yo imagino que tiene reparos, pero lo peor que puede pasar... Humildes, demasiado humildes. Yo sé que de repente es una persona humilde, perfil bajo, que no le gusta enrostrar al otro su fortuna, pero lo que ha pasado en el Perú es que muchos candidatos han entrado a la política para hacer plata y para llenarse los bolsillos de dinero. Entonces quizá si Pedro Pablo contara que a él le sobra la plata, nadie va a pensar eso, pero si no lo hace, todo el mundo va a pensar, ajá, Pedro Pablo de repente quiere hacer lobbies y quiere más platita para su bolsillo. ¿Me entiendes? Yo creo que es una situación bien difícil, ¿no? Yo creo que hay sectores que pueden pensar como tú lo has analizado, pero hay otros sectores que lastimosamente en nuestro país hay mucha envidia. Claro, pues, por supuesto. Entonces, que hay envidia. Y yo creo que debe pensarlo, Pedro Pablo, pero yo creo que es una buena persona, Yo sé, a mí me cae bien Pedro
Pedro Pablo y sabe un montón, pero las cosas claras y el chocolate espeso, porque ahora estamos en campaña. Hay que recomendarle, pero Bueno, no te debes y que preocupar. no se moleste tampoco cuando le digan renunció, no renunció. Ya renuncié, pero ya pues, ¿no? Ya lo renunció, sí, eso Ya, se ha hecho, bueno. renunció, sí. Bueno, Lo que pasa bienvenido que siempre. inclusive hay unos detalles ahí. Tú sabes que tenía el green card, ¿no es Sí. cierto? Pero el green card, pero siempre tenía el problema del pasaporte, que había las visas para ir. Cuando los gringos ven a un alto funcionario, lo invitan para eso. No es que él haya solicitado, lo No, invitan. pues claro, Entonces, yo sé. Yo sé que Estados Unidos mismo quiere tener personalidad como Pedro Pablo. Claro, Sí. obviamente. Máximo, bienvenido siempre y hace años que no voy a tu panadería, pero imagino que los panes siguen siendo tan ricos Los panes, como siempre. sí, y estamos exportando muchas máquinas de Y a Estados ver, Unidos sí, y a yo Italia, sé, y a yo- Italia, fíjate. Yo tengo un sobrino que es diseñador industrial y me ha contado mucho de tu fábrica. Bueno, y Gracias, te agradezco Gracias, mucho y te Máximo. felicito por la noticia que nos has dado. Mamita, Gracias, vas a ser Máximo. mamá, Por fíjate, yo voy a supuesto. tener sobrinos. Dos, sí, de saque. Muchas Gracias, gracias, Máximo, que te gracias. vaya muy bien con la campaña con Pedro Pablo. Ya lo escucharon, gracias. no va al Congreso, no va a la plancha, no va a nada, él es un soldado. Así es. Y ahora vengo con Juliana Malca, ella es la abogada de Constanza Mato, gracias Máximo. Muchas gracias. ¿Y qué ha pasado? No saben todo lo que ha pasado con el caso de Rómulo León Jr. Después de la pausa nos vamos a enterar.